Hola, antes de comenzar este video me gustaría hacer un pequeño anuncio, ya que estaré hablando de 3 películas. En la descripción les voy a dejar el minuto donde hablo de cada una de estas películas. Esto es para la gente que viene a buscar la opinión en específico de la película que van a ir al cine y no se tenga que aventar todo el video kilométrico. Bueno, ahora sí, empecemos. Hola, ¿qué tal? Soy Lalumishu y en esta ocasión les voy a hablar de 3 películas. La primera de ellas es Un monstruo viene a verme. Esta película es dirigida por José Antonio Bayona, quien ya lo conocemos por haber hecho El Orfanato y Lo Imposible. En esta ocasión nos vuelve a presentar una historia en la cual el protagonista es un niño. En esta tenemos a nuestro personaje, el cual le hacen bullying en la escuela, tiene a su mamá enferma de cáncer terminal y tiene este gran conflicto de irse a vivir a casa de su abuela. La escapatoria para refugiarse de todo esto es el dibujo, y este se caracteriza por dibujar a un gran árbol con apariencia humana. Así es que una noche, por todo este frustramiento que él tenía, llama de alguna forma a este árbol, el cual se situaba a unos metros de distancia de su casa. Entonces tienen este primer encuentro, en el cual él le exigía que le ayudara con todos estos problemas, pero el árbol le dijo que le iba a contar 3 historias. Al término de contarle esas 3 historias, el niño le iba a contar una historia al árbol. Obviamente esto no le pareció nada al niño y le dijo que se dejara tonterías, que él no le servían sus cuentos y que le ayudara con su mamá. Básicamente de eso va la historia, pero no todo es fantasía, o al menos así lo vemos. El monstruo es como una manifestación de todo este cúmulo de emociones que tiene el niño atorado en su interior, y así es como vemos que va avanzando la historia y poco a poco se van cumpliendo todos estos cuentos que el árbol iba a contar, y al final el niño se tiene que armar de valor, contarle la verdad al árbol y superar todo esto que le está sucediendo. Bueno, eso es a grandes rasgos la historia. Esta película resalta por las actuaciones de todos están muy bien, la abuela, la mamá y el árbol, el cual le presta la voz Liam Neeson, que desde el primer instante sabemos que es él. Tiene como esta voz fuerte y autoritaria, entonces obviamente nos llama mucho la atención. También algo a destacar es que en los cuentos lo vemos de forma animada. Todos estos dibujos están muy bien hechos, eso más la narración del árbol hacen una historia muy interesante. He de admitir que esta película tocó como muchas fibras en mí. Será que conecté como con muchos aspectos de este personaje, y básicamente el mensaje es muy sencillo. Es una película que nos habla de fortaleza, de superar los miedos y de asimilar todas estas cosas que nos pasan alrededor, que si bien son fuertes y delicadas, muchas de esas veces pues son cosas inevitables que van a pasar y nosotros no tenemos que manifestarlas de manera negativa. En esta parte lo representan muy bien, ya sea destruyendo cosas, queriendo tener como toda esa atención, cueste lo que cueste. En la escuela de cierta forma pues él provocaba como que lo molestaran, algo así. Es muy interesante ver cómo a través del árbol, de todas estas historias y de sus vivencias personales, cómo es que todo esto se unen para que al final tengamos un emotivo desenlace. Créanme, de verdad no iba como preparado para toda esta carga emocional que iba a recibir en esta película. No había visto el tráiler, no había visto la sinopsis. Es algo que vengo manejando últimamente para tener una mejor experiencia, y pues créanme que valió mucho la pena. Dejando todo este aspecto personal que les digo que me conmovió, es una muy buena película. No es para niños, pese a que el tráiler y el póster nos indique otra cosa. Sería más como para mayores de 12 años en adelante, algo así. Específicamente también como a los adultos, está ahí como hecha para tocar esas fibras que les digo. En la función de prensa en la cual estábamos, tuvimos la presencia del ganador del Oscar por El laberinto del fauno, Eugenio Caballero, que para esta película fue encargado de la dirección de arte. Y aquí les dejo un poco de lo que nos platicó. En realidad es una película que habla mucho del legado también. Entonces, bueno, básicamente se tomó en cuenta cuáles eran estas cosas que queríamos que representara el monstruo para poder diseñarlo. Yo creo que ahí es donde está. Y después un gran trabajo también del equipo de efectos visuales, aunque en realidad es una película técnicamente muy compleja, dentro de lo cual una de las complejidades más fuertes era que teníamos a un niño actuando con un monstruo. Entonces decidimos crear ciertas partes del monstruo físicamente a la antigua. Teníamos la cabeza, teníamos parte de los hombros, teníamos una mano, teníamos un pie que eran animatronics, que tenían ciertos movimientos. Entonces era más fácil al niño poder seguir también las miradas, para entender con quién estaba actuando y a dónde iban todas estas cosas. Toda la acción, también en eso está la elección de cómo lo hicimos. Al final lo hicimos con una técnica que nos parecía la mejor para dotar de humanidad al monstruo, que era la técnica de motion capture, ¿no? Que es una técnica en la cual a un actor, en este caso Liam Neeson, le pusimos un traje con un montón de sensores para poder captar sus movimientos,
y sus, digamos, sus facciones, además de su voz. Entonces lo que se hace básicamente, se crea una especie de diseño general de un monstruo, y es como una especie de títere inerte que tiene ciertos códigos en los cuales, si tú como actor lo puedes mover, moviendo tu hombro, moviendo tus dedos, todas estas cosas, y entonces lo que ven no es nada más un monstruo generado en efectos visuales, en CGI, sino es la interpretación de un actor moviendo un gran títere digital, por decirlo de alguna manera. Ese es uno de los estrenos para este fin de semana, y ahora les voy a hablar de un par de películas que ya llevan una semana en cartelera. La segunda película de la cual les voy a hablar es la película protagonizada, dirigida y escrita por nuestro querido Batman, o sea Ben Affleck. Esta película entraría como en el género de gángster, está ambientada en los 20, después de la Primera Guerra Mundial. Si bien no es como un ladrón, un gángster por así decirlo, empieza como un ladrón de poca monta, algo así, pero es como muy astuto y es muy bueno, hasta que se ve involucrado con la pareja del capo, por así decirlo, de la ciudad, y esto obviamente no podía terminar bien, así es que digamos que obtiene su merecido. Después de recuperarse de esta paliza con ayuda de su papá, que era jefe de la policía, pues ya no lo ejecuta ni nada, sino simplemente va unos años a cárcel. Después de esto sale, decide ir con uno de los jefes criminales de la ciudad para hacerse cargo del otro sujeto, pero en esta ocasión iba a trabajar en Boston, sino que se iba a ir a Miami. Esta película, les digo, está ambientada en los años 20, justo en la época de la depresión, y donde todos estos mafiosos y gángsters, su negocio principal era traficar con el ron. Estos gángsters tenían tomadas las rutas de distribución del ron, y pues ellos sabían en qué ciudades hacer sus negocios. Los trasladan a Miami, y entonces empieza a conocer como otro tipo de gente. Ahí tenemos a puertorriqueños, cubanos, irlandeses, y eso es algo bueno de esta película, ya que no es la típica película de mafiosos, sino que nos habla más como de un hecho de migración, toda esta mezcla de culturas. Y bueno, como en todas estas películas, vamos viendo poco a poco su ascenso en la vida criminal. Los puntos a destacar de esta película son la producción. Tenemos aquí vestuarios y muchos vehículos de la época, los cuales están muy bien cuidados. Incluso tenemos una escena de acción, la cual se ve bastante bien para tener ese tipo de carros que no eran tan veloces, los cuales con ciertos trucos y movimientos de cámara pues nos dan esta sensación de persecución. En cuanto a las actuaciones, pues tenemos a un Ben Affleck que lo hace bien, lo hace de manera aceptable, no es su mejor papel ni nada, o sea, sí se la creemos, no es como el típico gángster tipo El Padrino. Esto es como un sujeto pues más relajado, más aterrizado, no quiere realmente como llevar el crimen a las calles, sino él está haciendo sus negocios, hace su dinero, tiene a su familia y se la lleva pues relax. Lo único malo es que pues sí nos hace falta un poquito más de historia, más de emoción, por así decirlo. No hay como muchas secuencias de acción y balazos y estas cosas que posiblemente si ves el póster y dices que es de gángster es lo que esperarías de esta película. Pero les digo, se centra un poquito más en este conflicto social de la época, más allá como de mostrarnos siempre sangre en pantalla. Es una buena película, les digo, tiene como todos estos aspectos cuidados y pienso que se pueden pasar un buen rato. La tercera película que les voy a hablar es la nueva película de Robert Zemeckis, Aliados, protagonizada por Brad Pitt y Marion Cotillard. Este director tal vez lo conozcan por haber dirigido la trilogía de Volver al Futuro o por Forrest Gump, pero en esta ocasión nos presenta una historia de espías en la Segunda Guerra Mundial. Esta película se centra en esta pareja de espías quienes se conocieron en una misión en Francia. De ahí surgió un romance, se fueron a vivir juntos a Inglaterra, todo iba bien entre ellos, tuvieron una pequeña hija, pero todo esto cambia cuando los altos mandos mandan a llamar a Brad Pitt para decirle que su esposa es una espía alemana. Obviamente él lo niega y les dice que va a demostrarles lo contrario. Básicamente esto ocurre a mitad de la película y tenemos que ver qué es lo que va a pasar. Si ella en verdad es una espía, él la va a tener que matar por su propia cuenta. Esta película nos mantiene a la expectativa de qué es lo que va a pasar. De verdad queremos saber si ella es espía o no. Vamos a ir viendo como todos sus movimientos. La empezamos a ver desde el punto del marido, la vemos como ya un poco sospechosa. Todo esto obviamente se nos revela al final, así es que vayan al cine para saber qué es lo que sucede con esta pareja. Los puntos a destacar de esta película, al igual que la otra que les platiqué, es la ambientación. También tenemos estos atuendos, las locaciones, los automóviles, todo esto está muy bien cuidado. También tenemos varias cosas hechas con el CGI. Hay unas que no lo notamos tanto, pero en una siento que sí es como más evidente. Aún así tiene buenos efectos. Brad Pitt lo hace muy bien. A él como que le sienta esta época de guerra. Ya lo hemos visto en Bastardos sin Gloria y en Fury. Aquí él es un piloto y lo vemos
no tanto como en el campo de batalla, sino más bien cómo es su vida fuera de esta, cómo es que él mantiene su relación con su esposa y logra transmitirnos toda esa ansiedad que tiene al saber que su esposa puede ser una espía o no. Lo hace muy bien. En esta película no veo tantos puntos negativos fuera de los efectos visuales que les decía. También se me hizo como muy curioso o poco irreal cómo es que él se traslada de un país a otro. Ya sé que va piloteando, pero ese pequeño detalle fue el que no me terminó por gustar. Fuera de eso está muy bien, la fotografía es muy buena. Aquí sí tenemos como un poquito más de historia y como un buen thriller logra mantenernos al tanto para saber qué es lo que va a pasar hasta el final. Bueno, eso serían las videoreseñas de esta semana. No olviden seguirme en mis redes sociales, me encuentran como Lalomishu. No olviden pasar a dejarle su like a la página de Ofelia y de Quimera. En ambas páginas se están actualizando con noticias geeks y de la cultura pop. Recuerden también que está la transmisión de Quimera a través de Ink Radio los lunes a las 9 de la noche. Eso sería todo por esta ocasión. Si les gustan estos videos, por favor coméntenlo o compártenlo con sus amigos que crean que les puede interesar. Y bueno, adiós.